y senador Raúl Morón Orozco. Raúl, ¿cuáles son tus recuerdos y balance político del momento en que competiste por la dirección del PRD en Michoacán? Era un momento muy complejo para el partido. Habían salido de una derrota contundente de 1998 y nosotros, que no hacíamos mucha vida partidista como equipo político, decidimos participar. Decirte que yo estaba en ese tiempo en la dirección nacional como secretario de movimientos sociales, y cuando se abre la posibilidad de competir por Michoacán, que los compañeros decidieron que fuéramos a competir, la verdad me atrajo mucho porque el DF es muy complejo. Entonces fuimos e hicimos, a mi juicio, un gran esfuerzo. Te quiero comentar que nadie esperaba que nosotros ganáramos, porque todos los grupos que se sienten siempre dueños, generan un sentido de pertenencia del partido, casi todos fundadores del mismo, sentían que ellos eran la hegemonía del partido y que ellos, por tal motivo, tenían el derecho de poner al presidente del partido. Cuando decidimos nosotros entrar al proceso, estábamos claros de este sentido de pertenencia que sentían los diferentes grupos, pero aún y con todo y eso decidimos entrar porque creíamos que el partido tenía que redimensionarse. El partido tenía una gran militancia, como la sigue teniendo, y a juicio nuestro el partido no había sido dirigido de la mejor manera para ganar el estado de Michoacán, y adicionar a toda la gente que estaba privilegiando o que había participado en procesos electorales, adicionar un sector importante que era el movimiento social, que en ese tiempo estaba muy coordinado con nosotros, sentíamos que podría ser el plus para tener o hacer que el partido pudiera llegar a triunfar en Michoacán. Y bueno, esas fueron motivaciones que nos orientaron un poco a participar en este proceso para conducir al partido de Michoacán. Yo venía, por cierto, de un proceso interno en el 99, en el 98, en donde quise participar para ser candidato a presidente municipal de Morelia, en la elección interna, y también recuerdo que no nos dejaron participar porque no éramos militantes del partido, no hacíamos vida partidista, es cierto, no íbamos a las reuniones del partido, es cierto, porque nosotros nos metimos con toda nuestra energía a fortalecer al movimiento social y un movimiento de maestros que estaba en ciernes, que a juicio nuestro era un movimiento importante, y por eso no nos alcanzaban los tiempos. Pero finalmente llegamos, competimos, ganamos la elección para sorpresa de todos, y entonces asumimos la responsabilidad de dirigir al partido, en donde pusimos nuestro mayor empeño para que esta dirección fuera exitosa. Y bueno, muchas cosas se combinaron seguramente, externas e internas, para hacer que esto fuera así y concretar finalmente nuestra dirección con el 2001, que fue cuando ganamos por primera vez el gobierno de Michoacán. En tus recuerdos, ¿qué nos puedes comentar como algo sobresaliente del papel que jugaste como dirigente estatal del PRD en muchas actividades de construcción de partido, pero seguramente con énfasis para ganar la gobernatura? Bueno, yo creo que una parte sustantiva que motiva a la gente a participar es que la gente se sienta parte de las decisiones que se toman, porque si la gente no se siente parte de las decisiones que se toman, no las siente suyas, y ese sentido de pertenencia es importante tenerlo. Aparte, cambiar la mentalidad de la gente de que es necesario ganar, de que es posible ganar, y afortunadamente me tocó dirigir al partido con un grupo muy consistente ideológicamente, muy firme políticamente, de compañeras y compañeros integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, que entendieron esta posibilidad y nos dispusimos a fortalecer la estructura, que era una parte sustantiva, nodal. El partido, cuando enfrenta procesos de coyunturas electorales, tiene que ser una fortaleza para los candidatos y no al contrario. Entonces nosotros nos pusimos como meta hacer que el papel que el partido debe jugar lo jugara, y por eso fortalecimos mucho la estructura. Nos fuimos a todo el estado, todos, en particular yo, 3 o 4 ocasiones recorrí el estado de Michoacán, llamando a los militantes de los diferentes municipios a construir el triunfo del PRD. Y yo creo que el debate, la discusión interna del comité, pero también el debate y la discusión interna en el Consejo Estatal, que es algo que observábamos nosotros de manera recurrente y periódica, y también el que las decisiones se permitiera que le tomaran los compañeros desde los municipios,
o sea, dándoles esta libertad de que ellos determinaran quiénes fueran sus candidatos y no las tomáramos las decisiones acá en el comité o grupos electos, sino en general que las decisiones se tomaran por parte de la militancia, desde los municipios, desde los distritos. Eso hizo que el partido se fortaleciera mucho, eso hizo que participáramos con los mejores hombres y mujeres del PRD en esa coyuntura electoral, y eso generó un ambiente propicio para que la unidad del partido, que creo que es lo que debe destacarse, pudiera ponerse al frente de todas las decisiones, y la unidad interna finalmente genera confianza hacia afuera. Permitió que muchos sectores de la sociedad también pudieran confiar en nosotros. Y una parte importante que hay que destacar, que es el candidato Lázaro Cárdenas Batel, que obviamente su historia, que desde el general arrastra atrás de sí la sombra del ingeniero Cárdenas, que también es un insumo políticamente muy importante para el Estado y para esa candidatura en particular, combinado con todo esto que hicimos en el partido, es lo que genera que nosotros triunfemos en el 2001. En este rápido recorrido de 25 años, en términos de análisis político, crítico, autocrítico, propositivo, ¿cómo valoras a la distancia, con más frialdad, con más reposo, las políticas públicas de los 10 años de gobiernos perredistas? ¿Respondieron a las expectativas, a la gente, a la idea que se había formulado desde el partido cuando tú fuiste dirigente? Bueno, entendiendo la dinámica de la sociedad, la dialéctica también del poder, yo creo que todo es un proceso, todo es algo que tiene que irse caminando poco a poco, a juicio de muchos, mío mismo. Me parece que faltaron muchas cosas por hacer, creo que debieron de atender más a los valores, a los principios, a la orientación programática que la izquierda tiene en el país y en el partido en particular, para poder poner en práctica formas de gobierno, formas de ejercer el poder todavía más distintas, formas en donde la sociedad pueda ser mayor partícipe de las decisiones que se toman desde el poder. Yo creo que esta parte no fue abordada de manera suficiente. Avanzaron mucho en la política social, me parece que fue importante, o hubiera sido mucho trascendental, que el tema de la corrupción y la impunidad hubiera sido combatida de manera más frontal. Creo que ahí nos faltó un tanto desde que Lázaro fue gobernador, y obviamente darle un matiz también a su gobierno más clasista, porque creo que todavía hubo ahí ingredientes o funcionarios de representantes de la iniciativa privada, y esto no es malo, ¿sí? Si están comprometidos con un proyecto, pero parece que esto todavía falta un poco. Pero yo lo veo esto como un proceso de transición, como un proceso que nos conduce a construir gobiernos de izquierda con un compromiso programático pleno y con una observancia de los valores y los principios de la izquierda, que me parece que los 10 años que tuvimos no alcanzamos a concretar, no alcanzamos a llevar a la práctica de manera plena. Y más allá de esto también, que es un compromiso de los gobiernos, pues también claros de que las fuerzas adversarias también juegan su papel. El PRI y el PAN jugaron su papel gobernando el país en algún momento cuando Lázaro inició, y después, bueno, el PAN gobernando también el país, que son también ingredientes que se combinan, sobre todo en la última etapa, cuando Felipe Calderón fue presidente de la República y Leonel Godoy gobernador. Hubo ahí un desencuentro por esta fijación que tenía el presidente Calderón de que su hermana fuera gobernadora, y entonces contradiciendo todos los cánones del ejercicio del poder desde la presidencia, en donde benefician regularmente a sus estados donde nacen, pues Felipe Calderón, en vez de beneficiarnos, a mi juicio, nos trató de manera muy mal. Y yo creo que esto también juega. Entonces no es nada más el que la izquierda o los gobiernos tengan idea de poner en práctica una forma de ejercer el poder, sino también el papel que juegan las otras fuerzas políticas. Y yo creo que estos ingredientes no permitieron, a mi juicio, que los gobiernos de izquierda se consolidaran. Y por eso, en el 2011, la derrota electoral, que es una consecuencia de la experiencia que tiene la gente de gobiernos, o de la calificación que le da la gente a los gobiernos cuando estos son exitosos o no. Y la verdad, la última etapa fue muy difícil para el gobierno de Leonel Godoy, que finalmente concluye en la derrota electoral del 2011. Si tú tuvieras que contar la narrativa a tus nietos de lo que ha sido el PRD en Michoacán en estos 25 años, ¿qué les dirías?
Bueno, que hubo un equipo de hombres y mujeres en Michoacán que decidieron participar en la política desde la sociedad, desde las comunidades, desde las colonias, la gente más humilde, convocados por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por un gran líder que tenía una gran visión y que estaba comprometido con el desarrollo y la transformación del país y por la solución de los problemas a favor de la gente, a favor de los que menos tienen. Que ese equipo fue trabajando de manera muy consistente en un tiempo importante, pero que después de ese equipo, de la dirección de ese equipo, se apropiaron de él los dirigentes que no estaban comprometidos con estos objetivos fundacionales con los que nació el Partido de la Revolución Democrática, y como todo en la sociedad se genera un conflicto que empieza a privilegiar intereses diferentes a los intereses que de inicio se privilegiaron, que era el bienestar de la gente y resolver los problemas de la sociedad y hacer que la gente viva mejor. Entonces, este esfuerzo me parece que hay que rescatarlo desde sus principios fundacionales, porque creo que estos principios siguen vigentes y esta lucha me parece que en la sociedad está presente, no ya en la vigencia del partido, pero sí hay un grupo importante de militantes, un grupo importante de los fundadores del partido y otros que, aunque no son fundadores, comparten estos valores, estos principios y esta lucha, están dispuestos a seguir luchando por la transformación de este país y obviamente motivarlos para que ellos también se comprometan a que la transformación de este país se dé en base a los derechos generales, a este enfoque garantista de derechos a los que tenemos todos los ciudadanos, todos los mexicanos y las mexicanas. Seguir luchando para que este esfuerzo que hizo este grupo originalmente pueda prevalecer en la historia de este país y pueda haber siempre mentes progresistas, democráticas, mentes liberales que puedan conducir a otro derrotero a este país tan querido que a juicio mío está siendo conducido de manera equivocada. Si tuvieras alguna anécdota, seguramente en el magisterio como dirigente sindical hay anécdotas, historias dolorosas, alegres, algunas fuertes, pero en el PRD, ¿tienes alguna anécdota que compartir? Sí, yo creo que en el PRD con nuestros compañeros en la disputa interna, algunas experiencias con nuestros adversarios pueden compartirse sin ninguna dificultad. Yo recuerdo particularmente una con las comunidades indígenas donde pedimos a una comisión del comité que fuera a resolver un problema en el municipio de Charapan, y alrededor de las 11:30 de la noche, 10, me avisan a mí que los compañeros fueron secuestrados por un grupo de los compañeros que estaban inconformes, dentro del que estaba efectivamente Mario Enzástiga y otros compañeros, Valdemar Arroyo Sousa, que era el secretario general. Y bueno, la verdad es que yo no veo adecuado este tipo de actitudes dentro de los compañeros que iban a ayudar, a facilitar el llegar a un acuerdo a dos grupos ahí que se disputaban la hegemonía de la dirección del partido y la decisión de nombrar candidatos. No veo correcto. Entonces, en ese momento hablamos con los compañeros y les dijimos que si no eran liberados nuestros compañeros, nosotros íbamos a ir todo el comité para que nos tuvieran retenidos a todos, porque finalmente la responsabilidad de la actitud de mis compañeros que estaban allá era de todo el comité, no era nada más de ellos. Y creo afortunadamente logramos que eso se cediera. O sea, muchos me han preguntado si era cierto que íbamos a ir. Claro que sí. Llamé que concentraran a todo el comité seccional, a todo el comité estatal en el partido, y de ahí vamos a partir a Charapan a esas horas, a las 12 de la noche, para estar con nuestros compañeros de manera solidaria. Yo creo que eso muestra un poco la consistencia de la relación que teníamos en el grupo, la solidez, la unidad, la solidaridad con la que nos movíamos, y todo eso son factores importantes que a lo mejor no son significativos para otros, pero creo que son muestras de la unidad tan férrea que logramos en ese momento para construir la victoria del 2001. Esos son una dentro de otras que luego el Comité Nacional, que quiere pasar por encima también de los compañeros del Comité Estatal o de sus decisiones, también nos quiso imponer allí algunos candidatos que obviamente yo era el que firmaba los registros. Dijimos, bueno, pues ustedes hagan lo que quieran, pero quien firma los registros somos nosotros. Es que vamos a firmar lo que nuestra gente diga, las propuestas de candidaturas que nuestra gente consense en sus municipios. Eso es lo que vamos a firmar. O sea, no caímos en las trampas de los grupos, de los intereses
grupales o particulares. Privilegiamos eso. Y eso, la verdad, yo aprecio por los comentarios que he escuchado, nos ha dejado a ese comité, a ese equipo de compañeros que eran dirigentes de los municipios, de los comités municipales, porque junto con ellos construimos esta ruta, nos ha dejado en el imaginario de la gente como una de las direcciones más exitosas que ha tenido el PRD de Michoacán. Ya instalados en el 2015, ¿cuál es tu visión, cuál es tu perspectiva de futuro, desde luego, del gobierno de Michoacán que formalmente llega de nueva cuenta al PRD? Bueno, yo espero que el gobierno sea exitoso y yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que el gobierno sea exitoso. El gobierno y el ejercicio del poder debe de efectuarse con el pensamiento colectivo y con un compromiso programático. Tenemos que tener en mente que los que estamos en algún puesto de representación popular o en algún puesto de algún gobierno, nosotros no nos representamos solos. O sea, no es la persona la que está en el gobierno, no es la persona la que va a gobernar. Se dice desde acá, en Michoacán gobierna el PRD. El PRD no es una persona, no es algo abstracto tampoco. El PRD es un proyecto que ha costado mucho esfuerzo, ha costado vidas, ha costado sacrificio, ha costado mucho sufrimiento de muchos hombres y mujeres en el Estado y en el país. Y me parece que honrar esa memoria histórica del PRD implica poner en práctica todos esos valores, principios y programas por los que hemos luchado durante todos estos años. Entonces, yo espero que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, pueda estar consciente de lo que representa y poner en práctica estos valores y estos principios a la hora de ejercer el poder. He visto las primeras acciones, me desalientan las primeras acciones que ha llevado a cabo el gobierno, sobre todo porque está enfrentándose con aliados históricos que hemos tenido y sobre todo porque ha pasado por la decisión o ha pretendido pasar por la decisión autónoma que tienen nuestros presidentes municipales, que es otro elemento importante que está en disputa. Y me parece que la forma también en que está abordando el tema de la inseguridad es un tema que al menos merece un debate, una discusión más profunda. Y yo creo que es importante que los actores fundamentales del partido puedan ser llamados, y no digo que sea yo, puede ser muchos otros compañeros, puedan ser llamados a discutir colectivamente los problemas tan grandes que tiene el Estado, porque si gobierna, el gobierno es exitoso, el proyecto se consolida. Si el gobierno no es exitoso, el proyecto se debilita. Y yo creo que la responsabilidad de que se consolide este proyecto no es una responsabilidad exclusivamente del gobernador, es una responsabilidad de todos, y gobernar el PRD Michoacán no es una responsabilidad exclusiva de una persona, sino es una responsabilidad colectiva de un grupo importante de gente que puede aportar para que este gobierno pueda ser exitoso. Yo deseo que sea exitoso, eso, y voy a ayudar y voy a poner toda mi inteligencia a mis propuestas y a dar mi opinión cuando me la pidan sobre temas en donde pueda darla para que este gobierno pueda ser exitoso. Yo espero que lo sea. Hay decisiones que no me están gustando, pero bueno, no tienen por qué gustarme a mí. Si son decisiones que a la gente en general les beneficia, pues bienvenidas. Si no, yo creo que es importante atender a toda una trayectoria que tiene el partido de relaciones con grupos de diferente tipo y darles un trato adecuado a estos y a todos los sectores de la sociedad. ¿Quieres agregar algún comentario final? No, nada más agradecerte, Mario, felicitarte porque creo que es un excelente esfuerzo el que estás haciendo para recabar la memoria histórica de este proyecto. En el caso de Michoacán, poca gente se fleta a tareas de este tipo. Felicitarte mucho y bueno, desde aquí llamar también a mis compañeros y compañeras que todavía somos militantes del Partido de la Revolución Democrática a que juguemos con dignidad el papel que nos toca jugar en este momento tan complejo que está jugando la izquierda del país, en particular el PRD, que yo creo que lo que nos toca es reivindicar, regresar a la historia, decía el marxismo ortodoxo, para recuperar los principios y los valores y traerlos al futuro y hacer que este proyecto, que es un proyecto digno, que es un proyecto de todos, pueda ser efectivamente asumido por una gran cantidad de hombres y mujeres y empezar a construir la ruta rumbo al 2018 para demostrar que el PRD y la izquierda en el país
sabe gobernar de manera diferente y comprometerse con todos los problemas de la sociedad. El instante, y ojalá que la izquierda siga teniendo fuerza, que la unidad de la izquierda se manifieste en el 2018 y que podamos por fin gobernar este país, que creo que es la aspiración que todos deseamos llevar a la práctica.